Ok, routine verbs. What are routine verbs? ¿Qué son los routine verbs? Son verbos de rutina, ¿sí? Los verbos de rutina nos expresan acciones que nosotros hacemos diariamente, ¿sí? Una acción que nosotros hacemos los lunes, otra que hacemos los martes, los miércoles, los jueves, ¿sí? Se va repitiendo. Por ejemplo, get up, ¿sí? Por ejemplo, me levanto, ¿ok? Eso es algo que se hace todos los días. O I brush my teeth, ¿sí? Me cepillo los dientes. Eso es algo que se hace todos los días, ¿sí? Esos son routine verbs. Ok. Here in activity A you have a lot, you have 15 I think. 15, yes, 15 routine verbs. Okay. You will have to write the number. We have to write the number in the correct verb. Okay. Van a unir, entre comillas, ¿sí? Van a unir las imágenes con las acciones, ¿sí? Con los routine verbs, con los verbos de rutina, ¿sí? For example, ya tiene un ejemplo hecho. Acá en el número 3, ¿sí? Se está despertando, que es muy diferente al levantarse, ¿sí? Despertar y despertarse y levantarse son dos acciones diferentes. Despertarse, ok, we say wake up. In English es wake up. Entonces, con el resto de las imágenes van a ser lo mismo, ¿sí? Van a unir imágenes con verbos de rutina. Si no se acuerdan qué significa algún verbo de rutina, yo acá les dejé un link con un muy buen diccionario, ¿okay? que es muchísimo mejor que el traductor de Google, ¿sí? Nunca usen el traductor de Google, traten de utilizar siempre este diccionario, ¿ok? Muy bien. Now, the grammar rules. These are the grammar rules for the present simple. Okay, the present simple, ¿sí? El presente simple. And the present simple is used to talk about routines. Okay, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para hablar de las rutinas diarias, ¿ok? Como ya les dije, rutinas diarias son cosas que ustedes hacen todos los días o la mayoría de los días, ¿sí? Bueno, today we will see the affirmative form. Vamos a ver la forma afirmativa of the present simple. Forma afirmativa del presente simple, ¿ok? Y estas son las reglas gramaticales. When we have the subject I, you, we, you, or they, the verb stays in the infinitive. Cuando nosotros tenemos algunos de estos sujetos, I, you, we, que significan nosotros, ¿sí? Y en vez de we, a ustedes les puede aparecer, por ejemplo, Paul and I, Paul y yo, ¿sí? You, ustedes, o they, ellos, o puede que les aparezca Ben and Ron, ¿sí? Ben y Ron, ¿ok? Esto sería plural, ambas. Cuando nosotros tenemos alguno de estos 5 sujetos, ¿sí? El verbo va a quedar en infinitivo. ¿Qué significa que quede en infinitivo, en infinitive? Que no va a cambiar su forma. Es decir, que al verbo no se le agrega absolutamente nada. ¿Ok? Miren los ejemplos. Example. For example, I, between brackets we have play, entre paréntesis play, I, the guitar on Sundays. ¿Sí? Yo tocar la guitarra los domingos. Bueno, este play nosotros lo tenemos que conjugar en presente simple, ¿sí? Y como dijimos recién, si nosotros tenemos... ¿Qué sujeto tenemos acá? I. Entonces, si nosotros tenemos este sujeto I, el verbo va a quedar exactamente igual. Ok, entonces yo acá voy a poner I play the guitar on Sundays. Ok. Harry and Fair. Son dos personas, plural, ¿sí? Sería como como este. Como ellos, ¿sí? Harry and Fair. Tenemos el verbo watch. Bueno, ¿qué pasa con el verbo? ¿Cambia algo? No, el verbo va a quedar exactamente igual. Harry and Fair watch TV at night.
tenemos el sujeto we. Con we el verbo también quedaba en infinitivo. Y nuestro verbo acá es read. Entonces, cuando yo lo coloco, ¿cómo quedaría? We read books every day. ¿Ok? So, cuando tenemos alguno de estos sujetos, el verbo no cambia su forma, así queda exactamente igual a como yo se los doy entre paréntesis. ¿Ok? Great. Ahora vamos a pasar a lo que es un poquito más difícil. ¿Sí? Well, when we have the subjects he, she, or it, we have to add to the verb an s, es, or, o, ies. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el sujeto he, o puede que aparezca el nombre de un chico, ¿sí? Matt, o de un hombre, Matt, Ben. O she, o puede que aparezca el nombre de una mujer, Anna, Sheila. O it, que hacía referencia a un animal o a algún objeto. The dog, the cat, ¿sí? Al verbo que nosotros tenemos entre paréntesis, le vamos a agregar s, es, o, ies. Es alguna de estas tres opciones, no las tres, ¿sí? Alguna de estas tres opciones. Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Cuándo agregamos s? Generalmente agregamos s a la mayoría de los verbos. ¿Okay? Generalmente, no siempre. For example, he, nuestro verbo que tenemos que utilizar es play, y como estamos hablando de he, ahora le vamos a agregar s. He plays video games in the afternoon. Acá en la segunda tenemos el verbo read, y tenemos el sujeto Anna. Como es una chica, en singular, le tenemos que agregar s al verbo, ¿sí? Anna reads magazines. Anna lee revistas. In the third example, en el tercero, the dog, está hablando de the dog, ¿ok? En singular, siempre que sea singular, que sea un perro, una persona, una chica, un chico, ¿ok? The dog, and the verb is sleep, tenemos que agregarle ese. The dog sleeps on the sofa, ¿ok? Generalmente a la mayoría de los verbos en el presente simple le agregamos una S. Pero, por supuesto que hay excepciones. We add es to the verb when the verb finishes in o, x, ch, sh or ss. Ahora, nosotros les vamos a agregar a un verbo es, ¿sí? Cuando ese verbo termine en la letra O en la letra X, o en las letras CH, o en las letras SH, o en las letras SS. Miren acá los ejemplos. Por ejemplo, go. Go termina con O. Entonces, como dice la regla, si el verbo termina en O, nosotros le vamos a agregar S. Quedaría goes. Go, goes. Fix. Como dice la regla, si termina en X, le tenemos que agregar S. Fixes. Watch. Termina en CH. Entonces, como dice la regla, le agregamos S. Watches. Wash. Termina en SH. Como dice la regla, si termina en SH, le tenemos que agregar S. Entonces, washes. Pass. Termina en SS. Passes. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto siempre cuando estamos hablando de él, de ella o de un objeto o de algún animal, ¿sí? He, she o it. Solamente he, she o it. For example, Ben goes to school in the morning. Estamos hablando de un chico y tenemos el verbo go, ¿sí? Se lo pongo acá entre paréntesis, go. Entonces, como es un verbo que termina en O, le tenemos que agregar
ES cuando estamos hablando en tercera persona, cuando estamos hablando de él, de ella o de un objeto o un animal, ¿sí? Ben goes to school in the morning. ¿Ok? Then, el segundo. The girl es la chica, es una sola. Y tenemos nuestro verbo fix, que termina en X. Si termina en X y estamos hablando de una chica, le tenemos que agregar ES cuando lo utilicemos, ¿sí? The girl fixes computers. My father, tenemos el verbo wash. My father, mi papá, mi padre, ¿sí? Y el verbo termina en SH, por lo tanto vamos a agregarle ES. My father washes the dishes at night. ¿Ok? Esta es la segunda regla, ¿sí? Solamente cuando estamos hablando de he, she o it. ¿Ok? En singular, en tercera persona. Bueno, vamos con la tercera regla. We add IES to the verb when the verb finishes in a consonant plus a Y. ¿Sí? Vamos a agregarle IES al verbo cuando ese verbo termine en una consonante más una Y. For example, study. ¿Sí? Nuestro verbo original sería study. Ahora, study termina en una consonante y en una Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa Y nosotros la hacemos desaparecer, la cambiamos por una I latina y agregamos IS. Studies. Tidy, consonante más Y. Cuando hablamos de he, she o it, sacamos esa Y, le agregamos una I latina más ES. ¿Ok? Tidies. ¿Sí? Miren acá el caso de play. Play, ¿cómo termina? ¿Esto es una consonante? ¿La A es una consonante? No, es una vocal. ¿Sí? Es una vocal más una Y. Play. Entonces, ¿sigue esta regla? ¿Consonante más Y? No. Si no sigue esta regla, le agregamos una S. Plays. ¿Ok? For example, my sister studies English at school. Nuestro verbo original sería study. ¿Sí? Y como estamos hablando de una chica, de my sister, nosotros tenemos que conjugar este verbo utilizando la regla que recién vimos, ¿sí? My sister studies English at school. El segundo ejemplo. He, tenemos nuestro verbo tidy, estamos hablando de he, tidy. He tidies his bedroom at weekend. Ok. Acuérdense que estas reglas de las S, ¿sí? De agregar una S, o de agregar ES, o de agregar IES, es solo cuando estamos hablando de he, she, or it. Bueno, pay attention to this. Attention. The verb have becomes has with he, she, or it. ¿Sí? Have es un verbo que no sigue ninguna de las reglas que recién vimos, ¿sí? Es el único. ¿Qué pasa con have? Cuando estamos hablando de he, she, or it, no le agregamos una S, no decimos haves. Sino que have se va a convertir en has. ¿Ok? Solamente cuando hablamos de he, she, or it. For example, I have lunch at 1 o'clock. ¿Sí? Como estoy hablando de I, el verbo tiene que quedar igual. I have lunch at 1 o'clock. She has breakfast before school. Ella desayuna antes de ir a la escuela. ¿Ok? Este has, se va a have se convierte en has porque estamos hablando de she. ¿Sí? Acuérdense que también puede aparecer un nombre. ¿Sí? Puede decir Ana, Pam. O cuando estamos hablando de un chico, ¿sí? Ben, Ron. O de algún animal. ¿Sí? The dog, the cat. ¿Ok? Así que atención a esto. Well, then you have some activities. In activity A, you have to read the text. Van a leer el texto, ¿sí? Es el texto de una familia, ¿sí? Está hablando de la rutina de una familia, de Mr. and Mrs. Peterson, and their children y sus hijos, Marcos, Susan, and John, ¿sí?
van a leer bien lo que hacen los chicos y lo que hacen los padres, ¿sí? Durante el día. When you finish reading, cuando terminen de leer, you will go to activity B. You have to tick or highlight the correct option, ¿sí? Van a marcar o resaltar la opción correcta, ¿sí? Esto tiene que ver con el texto, así que presten atención a lo que dice el texto, ¿sí? Okay, there. Entonces le hacen un tick o una cruz o lo marcan todo y lo resaltan con la opción que les da Word para marcar, ¿sí? Activity C, you had to write true or false and you had to correct the false sentences, ¿sí? Van a escribir verdadero o falso en estas oraciones y van a corregir las oraciones que son falsas. ¿Cómo van a corregir las oraciones falsas? Bueno, tienen que cambiar una o dos palabras nomás, ¿sí? No hace falta que justifiquen mucho, ¿sí? Van a reescribir la oración, digan, por ejemplo, esta es falsa, por ejemplo, no sé si es falsa o verdadera. ¿Esta es falsa? Bueno, ¿qué es lo que está mal? Go to school es lo que está mal. Bueno, van a poner after breakfast the children study, por ejemplo. ¿Ok? Van a cambiar lo que esté mal nomás. Van a reescribir toda la oración, pero cambiando lo que esté mal, ¿sí? En caso de que sea falsa. Si es verdadera, la dejan igual. And then you will have to do activity D. Okay, here in a column you have verbs. En una columna tienen verbos, todos en infinitivo, ¿sí? O sea, sin ningún cambio. Y del otro lado tienen ustedes que conjugar estos verbos, ¿sí? Conjugar es agregarle s, es o is, siempre siguiendo las reglas que vimos previamente. ¿Ok? For example, play. ¿Qué pasa play? Con play le agregamos s, es o is. Tenemos que agregar una s, porque eso dicen las reglas, ¿sí? Entonces escribimos plays. Bueno, con el resto hacen lo mismo.